Con mis saludos, paso a leerles mi artículo de esta quincena que publican varios periódicos del país. Se trata de un tema de gran importancia, nada menos que el problema del calentamiento global, y lo que hago aquí es una propuesta para Colombia. El artículo se titula ¿Qué hacer con el calentamiento global? Dice así: aunque algunos lo nieguen como Donald Trump, hay pruebas científicas de sobra para demostrar que la Tierra sí se está calentando. Y ese cambio del clima provoca graves daños, como que zonas costeras queden por debajo del nivel del mar, modificaciones en los ciclos del agua con inundaciones o sequías, pérdidas de áreas de cultivo y nuevas enfermedades o agravamientos de los actuales en plantas, animales y personas. El calentamiento global lo causan los gases de efecto invernadero, en especial dos: el dióxido de carbono, CO2, generado por la quema de combustibles fósiles, petróleo, carbón, en las termoeléctricas, el transporte y la industria. El otro gas es el metano, que emiten el ganado y el descongelamiento del permafrost, que además expele CO2. Y son parte importante del problema la deforestación y su conversión en pasturas, porque selvas y bosques actúan como sumideros de carbono, es decir, atrapan el CO2 que de otra manera iría a la atmósfera, reduciendo así, pues por estos bosques y estas selvas, el aumento del efecto invernadero que calienta la Tierra. El debate se centra entonces en qué hacer, tanto con las causas del cambio climático como con sus efectos. Dos problemas relacionados pero diferentes que deben ser atendidos al mismo tiempo, para lo cual hay que conocer y entender las cifras globales y las de cada país. Me van a excusar que dé cifras, pero es que de otra manera no se entiende el asunto. El grupo de los 20 países con economías mayores aporta el 80% del total de los gases de efecto invernadero, y entre Estados Unidos, la Unión Europea, China, Japón y Rusia ponen el 48%. En tanto, Colombia apenas emite el 0,32%, es decir, menos de 1%, menos de medio por ciento, según el Banco Mundial. Detallando, cada norteamericano aporta al año 19, casi 20 toneladas de esos gases, un alemán 11,5 y un colombiano apenas 3,47 un colombiano. Otra manera de ver el subdesarrollo nacional, porque es que estos gases son en general del desarrollo industrial y las grandes inversiones en transporte, etcétera, que son los que generan fundamentalmente los gases. Si reducimos entonces a cero nuestra contribución a estos gases por generación de electricidad y transporte, cosa en realidad imposible de lograr, el 0,32% apenas bajaría a 0,31 y a 0,28 respectivamente. Verdades que demuestra que somos más víctimas que causantes del problema. Repito, somos más víctimas los colombianos que causantes del problema. Y es importante saber además que el 50% del aporte de Colombia a los gases de efecto invernadero viene de sus áreas rurales, en particular de la deforestación y los pastizales, al reducir el área de los sumideros de carbón. El senador Gustavo Petro, en un trino público, señaló que era un error de mi parte el mencionado 0,32% de los gases de efecto invernadero de Colombia, porque a esa cifra habría que sumarle, dijo, los gases que emiten en otros lugares del mundo sus exportaciones de carbón y petróleo. O sea, otros países nos compran gas y petróleo, lo queman allá, y entonces Petro dice que a nuestro 0,32 hay que sumarle la quema de esos gases en otros países. Entonces yo le digo, pero esa afirmación no resiste análisis, porque es equivocado contabilizar dos veces la misma emisión, allá y aquí, y porque si el país deja de exportar combustibles fósiles, otros países lo reemplazarán. Es innecesario exagerar la gravedad del problema, y hacerlo puede llevar a errores en lo que debemos hacer, puede llevar a conclusiones equivocadas. La otra verdad que debe conocerse es de signo positivo. Han caído en forma notable los costos de generar electricidad con energía solar y eólica, que no producen CO2, y de usar vehículos eléctricos, que no consumen o lo hacen en bastante menor medida combustibles fósiles.
Según la Agencia Internacional de Energía, el costo de producir el kilovatio hora con energía solar se ha reducido de 0,38 a $0,03, una baja significativa. En tanto, el de la eólica ha disminuido de 0,09 a 0,05, también notable. Según esta agencia, la energía solar fotovoltaica es la fuente de electricidad más barata de la historia. Y entre 2010 y 2020, las baterías para los vehículos cayeron de $650 el kilovatio hora a 150 y deben bajar a 80 para 2025. Otra reducción importante. La mala noticia es que los países que más gases de efecto invernadero le aportan al calentamiento global no están reduciendo sus emisiones al ritmo que prometieron. Y no lo hacen a pesar de que ellos, los más grandes productores de estos gases por su mayor desarrollo y por los altos niveles de vida de sus habitantes, son también los que tienen más capacidad de gasto público. Mientras que ese gasto es de solo $1,866 por habitante en Colombia, en Estados Unidos llega a $23,000, casi 12 veces más, a 17,275 en el Reino Unido y a 14,377 en Japón, por ejemplo. El análisis del conjunto de estas cifras me lleva a proponer que Colombia actúe, sin olvidar que sus flacos recursos públicos son más escasos por la pandemia, al mismo tiempo, en las dos partes del problema. Reducir sus gases de efecto invernadero y mitigar los efectos del calentamiento, su mayor urgencia, porque sus perniciosos efectos ya están ocurriendo. En cuanto a los gases, lo más que puede aportar y a menor costo presupuestal, lo más que puede aportar Colombia y a menor costo presupuestal es reducir la deforestación de la Amazonia y del Pacífico biogeográfico. Y nada se resolverá a nivel mundial ni en Colombia si los países que más gases de efecto invernadero producen no los recortan, por lo que el presidente de la República debe unirse a una cruzada mundial para que estos cumplan con sus deberes globales, Bogotá, 4 de diciembre de 2020. Muchas gracias.